Ok, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7 y vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje. Aquí se presentan los integrantes de nuestro equipo. Aquí tenemos lo que es el índice y empezamos con nuestra introducción. En este trabajo vamos a explicar diversas culturas de 6 países distintos alrededor del mundo, los cuales son Francia, Estados Unidos, Australia, Japón, España y Egipto. Y los valores universitarios que planteamos es la actitud de servicio, la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo. Nuestro primer país a presentar es Francia. Primero que nada, esta cultura se caracteriza por ser conocida en todo el mundo, ya que es muy peculiar todas sus costumbres y tradiciones. Su principal idioma es el francés, es su idioma oficial, pero de igual manera se hablan diversas lenguas particulares en diversas regiones, como lo son el occitano, el catalán y el bretón, debido a que hay muchos pueblos alrededor. En cuanto a sus tradiciones, sus principales tradiciones es la toma de Bastilla, que se celebra el 14 de julio, el cual tiene aquí una imagen en la esquina superior, el Día de la Victoria el 8 de mayo, y otra de sus tradiciones peculiares es el Día del Vecino. Algunas de sus costumbres más resaltantes es el beso en las mejillas, el regalar lirios el primer día del mayo, el cual representa que tú le estás otorgando prosperidad o buena suerte a la persona a la que se la das, y beber desde un tazón o bowl y no se hace desde una taza convencional. En cuanto a su religión, a partir del siglo XVIII, luego de la Revolución, Francia se desvincula de la Iglesia Católica y de esta forma el catolicismo deja de ser la religión oficial. Menciona que el cristianismo posee aproximadamente más del 40% de la población y existen aproximadamente 5 millones de musulmanes en el territorio. Y por otro lado, también hay presencia de protestantes y practicantes del judaísmo y ambos grupos aproximadamente 700.000 personas. En cuanto a la educación en Francia, Francia está posicionado en el lugar número 3 de Europa en cuanto a su nivel académico y en el 68.6 internacionalmente. Algunas de sus características es que la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. En cuanto a la educación primaria, únicamente existe un máximo de 12 estudiantes por aula y la universidad tiene la integración de diversas promociones en el campo de la investigación. En cuanto a su estética, resalta el arte gótico, romántico. Como podemos ver aquí en la imagen, uno de sus ejemplos es el Arco del Triunfo y otros son castillos, palacios y catedrales. Y los principales aspectos que debe tener en cuenta un profesionista mexicano que quiere establecer negocios en Francia es que se utiliza el francés, a diferencia de como muchos podremos llegar a pensar, el inglés no se utiliza, de lo contrario se deben de pedir disculpas, no se acostumbra a utilizar el regateo, a diferencia de en México que es muy usual, y dentro de las normas se encuentra intercambiar tarjetas con títulos académicos, entre otros. El siguiente país es España. Hola, buen día. Mi nombre es Melanie Medina y les voy a hablar sobre el país. España es un país transcontinental, miembro de la Unión Europea. Es conocida por su historia, comida, arte, corridas de toro, flamenco, playas y tantas horas de sol. También por su cultura ancestral que ha extendido por otros continentes gracias al castellano y uno de los mejores sistemas de salud. La cultura española tiene sus raíces gracias a los diferentes pueblos que han dejado atrás su paso por la península a lo largo de los siglos. Además, la historia, el relieve montañoso y los mares que la poblan han contribuido significativamente en la conservación de sus tradiciones y su historia. Con una comunidad, provincia y ciudad conserva casi intactas las leyendas y hábitos de épocas pasadas. Los españoles cuidan de su historia con tanto fervor que la vuelve en el tema de actitudes en España. Tenemos que es un país con gente es el tercer país más amigable de Europa y es que este país es uno de los destinos favoritos para los turistas extranjeros, no solo por lo bien tratado, sino por el buen clima de este. Y el artístico de la calidad en España es un muy alto porcentaje de la población que se declara creyente. Tenemos que el 69,3% de la población española se declara católica, el 1,9% creyente de otra religión, el 16,3% ateo.
tenemos en tradiciones y que es el flamenco, es una de ellas. Si hay claro que está, si hay algo claro que está, es que el flamenco se encuentra entre las costumbres de España más conocidas mundialmente. Es un arte originario de Andalucía que aúna varios elementos como lo son el baile, el canto y la guitarra. Otro de ellos que tenemos que es muy importante son las corridas de que son muy importantes en España. Algunos lo ven como una forma de arte, pues implica que un individuo en técnica evita ser coronado. Existen un sinfín de fiestas típicas en España, entre las costumbres hay muchas que merecen ser admiradas y respetadas. En cuanto al idioma, tenemos que es el o el español es materna predominante en casi todas las comunidades y es hablado por el 98,9% de la población española. En su organización social, tenemos que España se constituye en un Estado social y democrático que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En cuanto a estrategias de negociación, si eres mexicano y quieres negociar con un español, para negociar con empresas españolas hay que que hay diferentes. Los españoles se caracterizan por ser personas honradas y orgullosas. Hay que tener sumo cuidado de no herir sus sentimientos, aunque prefieran que usted sea sincero, por lo más desagradable que sea, o es necesario ser meticuloso con las palabras que se utilizan y la forma en la que se expresan. La mayoría de los españoles son receptivos a nuevas ideas, pero es posible que no tienen su dignidad, diplomacia y cortesía. Para lograr el éxito en los negocios españoles es fundamental establecer reuniones personales, buenos contactos, llevar abundante información sobre la empresa a tratar, como muestras de sus productos, demostraciones de sus servicios, entre otras. Provocadas por los españoles no deben ser tomadas como un simple, al contrario, indican un gran interés en la discusión. Y bueno, eso es todo por España. Y ahora seguimos con el siguiente país. Eh, Cristian, activa tu micrófono, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Cristian y me tocó sobre el país de Japón. Estética. La estética japonesa surge de la combinación de las dos religiones mayoritarias y más influyentes del país, el sintoísmo y el budismo. El sintoísmo deja notar su influencia en la importancia de la naturaleza. El budismo zen lo hace en la caducidad e imperfección de las cosas. Actitudes. Piden perdón al recibir regalos. Es muy común escuchar a la gente pidiendo disculpas cuando se le hace un favor. También se suele decir gracias cuando recibe un obsequio. Usan expresiones ambiguas. Nunca dicen lo que piensan y cuando lo dicen lo expresan de una manera en la que parecen que no están muy seguros de lo que están opinando. No destacan sobre el otro. Los japoneses siempre hacen el esfuerzo de no sobresalir, no destacar sobre los demás. Religión. La religión en Japón no es un concepto definido, pues los japoneses no creen en una religión en particular. Sienten que las religiones en Japón son la parte de la cultura tradicional. Según datos oficiales, el sintoísmo es la religión con mayor número de adeptos, seguida por el budismo y en tercer lugar se encuentra el cristianismo. Sin embargo, muchas personas se declaran budistas y sintoístas. Educación. En Japón, la educación es obligatoria para los niveles de primaria y secundaria. Todos los alumnos pasan al bachillerato, el cual es voluntario. La mayoría de los estudiantes asisten a escuelas públicas hasta la secundaria. La Ley Fundamental de Educación y la Ley de Educación Escolar fueron proclamadas en 1947, mismo que aún prevalece hasta la actualidad con 6 años de educación básica, 3 de secundaria, 3 de bachillerato y entre 2 y 4 años de educación superior.
Bueno, mi nombre es Alma y les voy a hablar acerca de la cultura materialista. La cultura de Japón es el resultado de un proceso histórico que comenzó con las olas inmigratorias originarias del continente asiático y de las islas del Océano Pacífico, por una fuerte influencia cultural que proviene de China. Idioma. El idioma japonés o nipón es un idioma de Asia Oriental hablado por alrededor de 128 millones de personas, principalmente en Japón, en donde es una lengua nacional. El japonés es el principal idioma de las culturas japónicas, y aunque se ha debilitado sobre su relación lingüística con el coreano, el ainu, las lenguas álticas y las lenguas austroasiáticas, no hay consenso en cuanto a su origen. Organización social. Japón es una monarquía constitucional con un parlamento biracameral, el Kokakai en Japón, o dieta. El poder ejecutivo lo ejerce un gabinete responsable ante la dieta, compuesto por el primer ministro y ministros de Estado, debido por ser todos civiles. Estrategias de negociación. Siempre debe tener presente que el Japón es un pueblo que tiene un gran respeto por sus tradiciones y condicionará cualquier tipo de relación comercial que se quiera establecer con ellos. La sociedad japonesa es muy orientada al consumo. El trato en los negocios es muy formal, se dirigen con sus intelectores con la negociación, aludiendo a sus apellidos, procedido de MR o MRS. Y sería todo de mi parte. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el país de Estados Unidos. Bueno, en las artes visuales está la televisión y cines, la pintura, arquitectura, escultura y los cómics. ¿Ya cambió? Sí. Ok, en cuanto a la gastronomía, lo tradicional en este país es el pavo, las papas y el jarabe maple, y pues como muchos sabemos, también entre otras comidas consideradas chatarra. En la vestimenta y moda, además del negocio y las distintas empresas textiles, la moda en Estados Unidos es ecléctica y predominante informal. Todavía no cambia. Okay. Ya cambió. Okay. Bueno, en el deporte, los 4 deportes dominantes de este país son el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey. En cuanto a religión, este país es uno de los países con mayor diversidad religiosa en el mundo. Las principales religiones son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. En cuanto a su educación, su sistema educativo es uno de los más populares a nivel internacional. Un estudiante se gradúa hasta el grado 12 y que es entre los 17 y los 18 años.
En su idioma, el inglés es un idioma, el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos. Sin embargo, el país norteamericano cuenta con una gran diversidad de personas de todo el mundo que hablan diferentes idiomas, entre ellos el español. Y algunos de los aspectos que debes de tomar como profesionista mexicano para entablar negocios en Estados Unidos es hablar el inglés, el idioma inglés, realizar una investigación previa del mercado. Hay una serie de aspectos comunes que es necesario conocer y respetar, y el patriotismo es una costumbre extendida y arraigada en el pueblo estadounidense, por lo que no tienes que tener cuidado al criticar su cultura o forma de vivir. Bueno, yo les voy a hablar del país de Egipto. Egipto es un país transcontinental. Este país está situado en el extremo noreste de África. Este país es famoso por las pirámides de Giza, que fueron construidas por los antiguos egipcios. La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. En Egipto existen muchas creencias como el ateísmo, y ese tipo de religión no es reconocido por el gobierno, así que no es posible establecer el número de ateos que hay. Las mujeres están obligadas a llevar velos de diferentes tipos, como para cubrirse la cabeza y el cuerpo, otro para la cara y otros que cubren completamente el rostro, cabeza, manos y cuerpo. Algunas usan el velo porque tienen creencias muy fuertes con su religión, y para ellas usarlo es una obligación que no se puede romper. Otras lo usan por la presión social y otras porque sus maridos las obligan a usarlo para que ningún otro hombre las vea. Debido a esto ha surgido entre las musulmanas un movimiento para defender su libertad al llevar esa prenda. En cuanto a su religión, era politeísta, quiere decir que adoraban a los dioses. Los principales dioses eran Ra, el dios del sol, Osiris, el dios de los muertos, e Isis, la diosa de la fertilidad. Sin embargo, la religión oficial es el Islam, que pertenece a la mayor parte de la población. El otro grupo más grande son los cristianos coptos. Egipto no se destaca por su calidad educativa en el sector público, ya que cuenta con un analfabetismo de aproximadamente 35%, en especial en las mujeres. Las aulas de clase en las escuelas son numerosas, y los elementos didácticos con los que cuenta son muy pocos, y la forma de aprendizaje es poco creativa. El sistema educativo está integrado por un básico que dura 8 años, uno secundario que dura 3 años y una escuela vocacional de 5 años. La cultura materialista, la cultura del Antiguo Egipto, se conforma a partir de la forma de vida, costumbres y tradiciones existentes en la sociedad egipcia de la antigüedad. La organización social. En la cultura egipcia existe una organización social con enormes diferencias entre las dos clases sociales que existen. La primera es la clase élite, que pertenece a un estatus alto o medio. El segundo es la más humilde, que son los agricultores, obreros o pobladores urbanos. El idioma oficial de Egipto es el árabe estándar moderno. Sin embargo, hay varios idiomas en Egipto. A pesar de que el árabe estándar es el idioma oficial, el idioma de los egipcios que se usa día a día es el árabe egipcio. Una gran parte de los egipcios hablan inglés como segunda lengua. Existen universidades que enseñan lenguas de otros países, así que hay muchos que hablan español y otros idiomas. El protocolo de vestimenta de los negocios son: los hombres generalmente usan traje y corbata para los negocios, las mujeres pantalones largos. Los hombres deben evitar usar joyas visibles, las mujeres deben traer el cabello recogido, de lo contrario se toma como un acto provocativo. En las reuniones de negocios se deben hacer citas con anticipación y confirmar una semana antes, ya sea por escrito o por teléfono. Australia. La cultura moderna de Australia ha sido moldeada por una serie de factores, ya que el 40% de la población son inmigrantes. El clima es cálido y soleado, y la mayor parte de la población anda con ropa de playa, inclusive en la ciudad. Religión.
63.9% son cristianos, 25.8% catolicismo romano, 18.7% iglesia anglicana, 5.7% es de la Iglesia Unida de Australia. La siguiente, por favor. Creencias. Los lugares de adoración son considerados sagrados. También Australia es uno de los países más avanzados en cuanto a la igualdad y respeto en la diversidad de opiniones, creencias religiosas, preferencias sexuales y diferencias de clases sociales. Es común celebrar la pluralidad y hacerlo en eventos populares. Actitudes. Los australianos no suelen ser muy formales. Ellos te saludan de hola, ¿cómo estás? Y suelen referirse a los hombres como señor y a las mujeres como señor o señorita. Señora o señorita. Educación. Son 4 etapas. Es preescolar con 1 año de formación, el cual no es obligatorio cursar, aunque el 80% de la población si cursa este grado, se cursa entre los 4 y 5 años de edad. La primaria dura entre 6 y 7 años. La siguiente, por favor. Primaria dura entre 6 y 7 años, secundaria 5 a 6 años. La educación universitaria no obligatoria, pero muy atractiva por los extranjeros, es por su reconocimiento y formación. La cultura materialista existen los centros culturales, que es la Ópera de Sydney, que es una gran belleza de la arquitectura moderna. Siguiente, por favor. Las pinturas de arena, roca y cuevas también son de la cultura materialista. El idioma es el inglés australiano, aunque existen infinidad de idiomas como el chino mandarín, árabe, chino cantonés, vietnamita, italiano, griego, hindi, español y entre otros. En la organización social se cree que los aborígenes australianos llegaron en barco desde el sudeste asiático hace unos 50.000 años. Cuando los europeos colonizaron Australia, cerca de 1 millón de aborígenes vivían en el territorio y se dedicaban a la caza y a la agricultura. Australia es una sociedad estable, democrática y multicultural. Consideraciones en las negociaciones con Australia. Son que los hombres usan trajes y corbatas y las mujeres trajes claros. Ser puntual, presentar una tarjeta de presentación y mirar a los ojos con quien se habla. También no se aceptan regalos, se debe saludar de mano al inicio y al final de la reunión, hablar libremente, ya que los australianos valoran mucho eso. También no se deben utilizar técnicas agresivas de negociación y siempre deben de buscar el ganar-ganar. Las normas de protocolo, estas marcan distancia, deben de marcar distancia y no negarse a una invitación de comida, ya que esto es muy mal visto. También se debe cuidar el medio ambiente, ya que ellos no toleran conductas inapropiadas respecto a estos temas. Con esto concluyo mi parte y siguen mis compañeros. Ok, aquí se presentan los aspectos que debe tomar un profesionista para negociar en el extranjero, que puede ser la planificación del viaje, la importancia del lenguaje gestual, puntual o no puntual, pues dependiendo de la cuestión, los regalos, si se acostumbran o no, el idioma que se habla en ese país. Y bueno, en conclusión, después de realizar este trabajo pudimos comprender mejor la diversidad de las culturas que existen en el mundo. Pues como desarrollamos las diferentes costumbres, formas de trabajar, maneras de relacionarse, formas de tratar a las personas, no son las mismas en todos los países y todo esto nos sirvió para en un futuro aplicar estos conocimientos. Y pues bueno, aquí están lo que son las conclusiones individuales que por el tiempo limitado no tendremos oportunidad de leer. Y para finalizar tenemos lo que es la bibliografía de nuestro trabajo. Muchas gracias.